muchas veces entender cómo quizás nos paramos frente a la vida y cómo proyectamos nuestra vida, cómo pensamos nuestra vida. Muchas veces venimos de situaciones difíciles. Antes de conocer al Señor, venimos quizás de una infancia complicada, de una vida complicada, con recursos complicados, donde faltó quizás alguna cosa. Hoy me hacía reír, hoy a la mañana vi el mensajito que puso en el estado mi hijo Nehemías, ¿no? Y ponía, gracias papá, porque siempre nos diste de comer y siempre esto, lo otro. ¿Qué sabe él de lo que...? Él siempre se sentó a comer, una bendición, ¿no? Pero los que escucha es lo que justamente tiene referencia de cómo uno se va avanzando y va avanzando en la vida, se va desarrollando. Y a veces la historia no es fácil y nos cuesta. Pero el problema está, y eso no es un problema, el problema está cuando proseguimos en la vida, llegamos a Cristo y seguimos viviendo justamente de padecimiento en padecimiento. Si no es una cosa, es la otra. Si bien tenemos y sabemos que la vida no es fácil para nadie, que siempre tenemos problemas, siempre tenemos dificultades que afrontar, que desafiar, pero Dios nos enseñó que la vida es una vida exitosa. Que la vida debe ser exitosa en Cristo. Cristo tuvo una vida exitosa. Él justamente se desarrolló y fue un ministerio cúlmine. Y todo lo que desarrolló Cristo en la vida, lo desarrolló siendo todo hombre, no siendo todo Dios. Él se despojó de su gloria y nació aquí como hombre, nació en un pesebre, en una familia humilde, normal de la ciudad, y Él se fue desarrollando y llegó a ser justamente, no solamente aquel que nos salvó como siendo todo Dios, pero todo hombre tuvo una vida exitosa. Él, en lo que se dedicó, tuvo éxito en todo lo que hacía. Y eso fue tremendo. Ese es el modelo que Dios tiene para nuestras vidas. Que podamos tener una vida exitosa, que podamos desarrollarnos y podamos avanzar, que podamos justamente limpiarnos del polvo de la derrota, de alguna circunstancia, y no seguir arrastrando justamente en nuestras vidas el padecimiento constante, y levantarnos en fe y creer que Dios puede cambiar la historia y trabajar justamente por eso. Para tener una vida exitosa no podemos esperar que todo venga del cielo, porque eso no va a ocurrir, sino que nosotros debemos trabajar y debemos esforzarnos para que justamente el cielo responda a nuestras oraciones y a nuestros actos de fe, porque la fe sin obra es muerta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque justamente Dios se encarga de abrir puertas, Dios se encarga justamente de acomodar situaciones, Dios se encarga de tocar corazones, de precipitarnos justamente una plataforma para que nosotros podamos desarrollarnos. Pero muchas veces nosotros estamos mirando tanto tiempo atrás que pensamos que nunca vamos a salir de la condición en la que vivimos, que no nos merecemos la condición que vivimos y que quizás llegar a Cristo es llegar a sufrir. Nada que ver. ¿Por qué? Porque justamente Dios nos plantea el poder vivir de una manera exitosa. Y saben, en la palabra del Señor, justamente allí, Él nos deja una enseñanza de cómo desarrollar una vida exitosa. ¿Cuántos quieren ser exitosos? ¿Cuántos quieren ser exitosos como padres, en el ministerio, como empresarios, como empleados? Todos queremos ser exitosos en la vida y está bien. Lo que no está bien es la desmedida del éxito y transformarse en alguien ambicioso, porque el ambicioso pisa cualquier cabeza para crecer, pero el exitoso se ocupa de sí para ser mejor y poder avanzar y evolucionar en la vida para la gloria del nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la palabra del Señor, o lo que Dios colocó en mi corazón justamente para compartir en esta mañana, es una vida exitosa. Vayamos a vivir una vida exitosa, plantémonos en la vida para tener éxito, para llegar justamente allí, cuando lleguemos al final de la vida, podamos mirar para atrás y decir, valió la pena. No solamente valió la pena llegar a Cristo para alcanzar salvación y vida eterna, sino también que valió la pena hacer descender el cielo a la tierra y que podamos vivir en plenitud. Y eso es tremendo. Y en la palabra del Señor allí vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. Y la pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy es cómo tener esa vida exitosa. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que
por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto, por cuanto el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, por el que no tiene conocimiento, pero el que no tiene estas cosas tiene una visión muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque en esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta mañana, Señor, por el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, para honrarte, Dios, para bendecirte, para glorificar tu nombre y exaltarte. Gracias por esta palabra. Gracias por el desafío, Señor, que va a presentar esta palabra para nuestras vidas. Dios mío, Señor, estamos, Señor, expectantes de lo que tú tienes, Señor, y queremos ser parte de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien. Es interesante, pero justamente el apóstol Pedro habla y nos deja esta enseñanza, porque en ese tiempo, en el tiempo en el cual el apóstol habla y le habla a los gentiles y le habla a los que antes vivían apartados del Señor, sin conciencia de Cristo, pero que han llegado a Cristo, y les dice justamente que la vida cristiana tiene un desarrollo que puede hacerlos evolucionar de una manera diferente. Antes vivían en corrupción, y cuando habla de corrupción no habla solamente de pecado, sino de una mente corrompida, una mente que no tiene principios, una mente que no puede desarrollar su vida y no puede salir de los conflictos internos que posee, y simplemente dice que aquellos que tienen esa manera de ver o esa manera de vivir tienen una visión corta. Miran la realidad, miran los problemas, miran el padecimiento, pero no pueden ver más allá de lo que están viviendo ahora. No pueden proyectar su vida porque tienen una visión muy corta. No pueden ver que Dios puede cambiar su historia. No pueden ver que Dios llegó a su vida a través de Cristo para que puedan vivir mejor, de una manera diferente. Que Él se encarga de poder justamente beneficiar y de poder darnos lo necesario para poder desarrollarnos en nuestras vidas. Pero que justamente allí el Señor está esperando que nos levantemos en fe y que comencemos a caminar entendiendo que Dios tiene grandes planes para nuestras vidas y que podemos hacerlos reales nosotros. ¿Por qué conformarnos a vivir de la misma manera? ¿Por qué conformarnos al padecimiento? ¿Por qué conformarnos justamente al sufrimiento? ¿Sabes? Esta escalera que vamos a hablar ahora en un instante más es una escalera de éxito para todos, no solamente para los cristianos, sino también justamente allí para las personas que no conocen al Señor, porque es un principio bíblico, y los principios bíblicos se cumplen, sea cual sea mi condición. Si yo aplico la Biblia a mi vida, la Biblia trae resultados favorables para mí. Hay una escalera ahí que habla de la fe y de la paciencia, ¿sí? Recién ahora la vamos a desarrollar. Si vos sos un emprendedor, los grandes emprendimientos no nacieron con una plataforma o con una plantilla, sino con fe. Han creído en algo, han creído en una idea, han comenzado a trabajar en esa idea dio frutos, y hay grandes justamente allí empresas que se han generado de esa manera. Ford, por ejemplo. Henry Ford trabajaba en una fábrica que hacía carros para caballos.
Y decía, tiene que haber algo mejor que un caballo, tiene que haber algo mejor. Y justamente él comenzó a fabricar el primer motor a combustión. Lo fabricó Henry Ford, teniendo una idea. Cuando todo el mundo lo rechazaba, justamente Henry Ford pudo diseñarlo y se transformó en el auto, en el primer auto que existió, el Ford A. René Favarolo fue uno de los médicos más increíbles de la historia de la medicina, argentino. El hombre creó y diseñó el bypass. El bypass lo diseñó él, lo soñó él, lo estudió él para poder justamente desarrollarlo. No le querían dar la oportunidad. Él estando en Estados Unidos, no recuerdo cuál era la ciudad, y luchando para que le den la oportunidad de poder probar si quitando una vena de algún lugar puedan armar y puedan ponerle un bypass y puedan hacerle justamente allí una reparación a una vena del corazón para que funcione. No lo dejaban. Una persona se atrevió, pero lo tuvo que hacer de noche. Lo vas a hacer a la noche y lo vas a hacer en este lugar. El director de un hospital se le dio el lugar. Y él, justamente el implante funcionó. El bypass es uno de las intervenciones quirúrgicas y un invento del hombre en cuanto a la medicina más importante de la historia. El 80% de las personas que tienen problemas cardíacos se salvan por un bypass. Tuvo una idea, tuvo un sueño y lo pudo desarrollar. Pero para desarrollarlo no solamente se quedó con la idea. ¿Sabes? El cementerio está lleno de personas con buenas ideas, pero que nunca llegaron a ningún lado. Si llegamos a Cristo, llegamos justamente para vivir en plenitud y para poder desarrollarnos. No para vivir, y no quiero ser peyorativo, miserablemente en medio de mis circunstancias, por no atreverme a avanzar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo primero que quiero hablarte hoy es justamente que llegamos a Cristo para tener un progreso. Vos y yo llegamos a Cristo para progresar, para ser mejor en todo. Para ser mejor en todo lo que quizás tenemos por delante y queremos avanzar. Dice la palabra del Señor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio del cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llegaste a Cristo para evolucionar. Llegaste a Cristo para avanzar y desarrollar tu vida de mejor manera, para no conformarte con lo que estás viviendo, sino para estar constantemente activando tu fe para ver la gloria de Dios manifiesta. Vos no llegaste a Cristo para que tu familia sea emparchada, sino para que tu familia sea restaurada por completo. Vos no llegaste a Cristo simplemente para que Dios sane algún área de tu vida. Vos llegaste a Cristo para que Dios haga una obra completa. La gente está esperando que te levantes en fe, sabiendo que está en tu vida aquel que te puede hacer progresar y prosperar en todas las áreas y que pueda justamente allí transformar la historia de otra familia, de un barrio, de donde fuese. La gente está esperando que la iglesia se levante como justamente allí, como parte de un ejército, de un poderoso gigante que puede transformar la historia. Pero lamentablemente muchas veces encontramos a personas que han llegado a Cristo teniendo lo único que puede cambiarlo todo y siguen viviendo de la misma manera, siguen pensando de la misma manera. Cuando llegamos justamente a Cristo es para poder entender, o debemos entender que tenemos y llegamos para tener un progreso en la vida, no para vivir de la misma manera, no para ser un poquito mejor, sino para ser totalmente transformado por el poder de Dios. La idea no es mantener lo que recibí, sino multiplicarlo. Yo entiendo justamente que llego a Cristo y entiendo que en Cristo hay una nueva manera de vivir y hay algo, y puedo tener testimonio, puedo conocer personas que han sido transformadas por el poder de Dios. Puedo ver justamente allí personas que han sido tocadas justamente por el poder del Señor y que también lo puede hacer a mí. Pero la idea es progresar en lo que he recibido. Rafael Castillo es una iglesia en la cual allí hay un montón de gente y hay muchísimas personas que van y todos los domingos está llena la iglesia y hay algo especial justamente allí en las reuniones. Pero ¿por qué llegan allí? Porque hay un testimonio.
Es la iglesia de nuestro barrio. Nosotros pastoreamos a nuestros amigos y a nuestros vecinos y a aquellos que nos rodean, pero que nos rodearon toda la vida. Nosotros vivimos a 4 cuadras de ese lugar y nos criamos a 5 cuadras de ese lugar. Los que van allí me conocieron a mí, borracho, tirado en una esquina, y hoy me ven predicando la palabra. Entonces dicen, Dios es un Dios de progreso, puede hacer algo conmigo. Pero no llegamos simplemente para eso, para que Dios nos acomode un poquito. Llegamos justamente para poder glorificar el nombre del Señor. Y la idea es que lo que recibimos de parte de Dios lo debemos multiplicar. La pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué has hecho multiplicar desde que llegaste a Cristo? ¿Qué multiplicó en tus manos desde que llegaste al Señor? Tu familia se fortaleció, se multiplicó y tenés toda tu casa en la presencia del Señor. Lo que tomaste allí, el trabajo o la bendición que Dios te dio de poder tener tu empresa o tu negocio o de poder darte un trabajo, fue multiplicado. Sos de bendición en ese lugar. Sos una persona en la cual, si no estás, te extrañan, no solamente allí por tu personalidad, sino porque sos de bendición para ese lugar. Porque todo lo que recibimos de parte de Dios justamente es para multiplicarlo, es para poder dar justamente allí, tener mayores recursos para poder avanzar y evolucionar. Hay una historia, hay una parábola que dice que un hombre rico se iba justamente allí a un lugar lejano y llamó a 3 sirvientes, a 3 mayordomos, y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A todos le dio de acuerdo a su capacidad. Paréntesis, vos tenés la capacidad para desarrollar lo que tenés. Sea lo que sea que tenés, sea mucho, sea poco, vos tenés la capacidad para multiplicarlo. Porque justamente cuando Dios te da una orden, también te da la capacidad para poder desarrollar esa orden y para poder glorificar a Dios en esa orden. Y es interesante, porque justamente dice que el que le dio 5 talentos fue, comerció, se arriesgó, tomó riesgo, fue y negoció y ganó 5 talentos más. Y el de 2 también fue, negoció los 2 talentos, lo desarrolló de acuerdo a su capacidad y trajo 2 talentos más. Pero el de 1 fue y lo enterró. Y dijo, no vaya a hacer cosa que lo pierda y después tenga problemas con este hombre. Y cuando viene, después de mucho tiempo, viene el hombre y le dice, a ver, el de 5 talentos que hiciste, bueno, fui y negocié, tengo 5 talentos más. Buen siervo y fiel. El de 2, acá tengo 2 talentos más. Buen siervo y fiel. El de 1, mirá, yo tenía miedo, entonces lo agarré y lo enterré. Y le decía, siervo malo y negligente, ¿por qué aunque sea no lo pusiste en el banco y ahora hubiese tenido intereses? Lo enterraste, no lo usaste. Lo que yo te di lo dejaste allí y lo desechaste. En la excusa del miedo, seguiste viviendo de la misma manera. ¿Y sabes qué? El hombre rico dice, sáquenle el que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. ¿Escuchaste eso? No le sacó los 10 talentos al que lo había multiplicado. Se lo dejó. ¿Por qué? Porque justamente cuando Dios te da lo que te da y vos los haces multiplicar, justamente te hace acreedor de bienestar y de beneficio. Los 10 talentos se lo quedó el que había ganado 10. No se lo dio de vuelta a su Señor. Y es interesante, porque muchas veces nosotros enterramos lo que Dios nos da por miedo a perderlo. Por miedo a no poder avanzar y por miedo a retroceder. Mi hermano, la vida es para valientes. Si nosotros nos quedamos estancados justamente allí en lo que estamos viviendo, no vamos a poder avanzar. Nos transformamos en personas ociosas. Para multiplicar lo que tengo, debo eliminar el ocio y dar fruto. El verso 8 dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejará estar ociosos y sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante. Porque cuando yo tengo miedo, el miedo me paraliza y me vuelve ocioso. No me esfuerzo para poder multiplicar lo que tengo en mi mano. Siempre tengo una excusa para echarme. Siempre tengo una excusa para justamente para retroceder. Siempre tengo una excusa para conformarme con lo que tengo y no dar frutos. Y la idea que vos y yo podamos dar frutos. Porque si Cristo llegó a nuestras vidas, nos cambió las semillas que portamos para que el fruto sea de bendición para la gloria de su nombre. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el ocio viene del confort. El ocio viene del confort, del conformarme, del conformismo. A veces nuestra zona de confort es una zona delicada, es una zona de violencia, es una zona de miedo, es una zona justamente de traumas. ¿Por qué? Porque me acostumbro al dolor y me siento más cómodo en ese lugar. Entonces soy el pobrecito de la vida. La vida me pasa por arriba y bueno, es lo que me toca vivir. ¿Será que Dios quiere que viva así? Pero cuando yo me levanto en fe, cuando yo le creo al Señor, Dios comienza a cambiar la historia.
Y Dios comienza a obrar con poder y con autoridad. Ahora, lo que te leí recién del verso 8 dice, cuando tengas estas cosas, justamente vas a dejar de ser ocioso y vas a tener fruto. Ahora, ¿cuáles son las cosas justamente que Dios nos está hablando? Justamente el camino, y lo primero que tenemos que tener es fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que tener fe justamente para poder creer en el Señor y para poder pararte frente a la vida como alguien que ha sido redimido de sus errores, de sus pecados y que tiene un punto de partida diferente, tiene otra oportunidad para poder glorificar el nombre del Señor. Y eso lo hacemos con fe, pero la fe hay que completarla. Lo segundo que quiero hablarte es que la fe hay que completarla. Dice la palabra, vosotros también poniendo diligencia en todo esto, añadid a vuestra fe. La fe es el principio. Yo creo en el Señor, creo que Dios me ha salvado, creo que Dios va a restaurar mi familia, creo que Dios va a hacer la obra. Y es fe. Como te decía, cualquier emprendimiento, cualquier negocio, cualquier unidad de negocio, cualquier cosa, aún la familia. ¿Quién tiene garantizado que la familia te va a ir bien? ¿Que el cananeo que elegiste o la mujer que elegiste te va? ¿Quién tiene garantizado eso? Nadie. Hay que ponerle fe y decir, bueno, le pongo unas fichas acá al matrimonio. Vamos a ver. Y algunos prueban, ¿no? Prueban y no se casan ni prueban. 20 años, 5 pibes siguen probando. Pero bueno, eso es otro tema para otra predicación. Pero es interesante. Porque todos comenzamos con fe, todos comenzamos creyendo. Pero cuando llegamos a Cristo, esa fe que podemos tener en cualquier otra cosa, la ponemos en el Señor. Ya no confiamos en alguien, confiamos en Dios. Confiamos en que Dios justamente allí tiene una plataforma diferente para nuestras vidas, que podamos vivir en plenitud. Dios direcciona la fe hacia lo que quiere darnos en esta temporada. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros en este tiempo. Y Dios direcciona nuestra fe justamente para este tiempo. Si estás buscando del Señor, si estás tratando de encontrar respuestas de parte de Dios, si estás allí con la intención y el deseo y Dios te está empujando para algo nuevo, es porque te está direccionando la fe para que puedas creer que Dios tiene algo nuevo para este tiempo en tu vida. Y si tu fe no está siendo direccionada hacia ningún lado, si venías a la iglesia y no sabías qué hacer con tu vida, quizás dejaste de escuchar la voz del Señor. Quizás Dios nos está guiando y estás en stand-by. Voy a la iglesia, pero no pasa nada. No puedo evolucionar en esto, me cuesta lo otro. Y voy, pero voy. Y le creo al Señor, pero creo que en algo abstracto. Pero cuando justamente nuestra fe es direccionada, cuando Dios comienza a obrar con poder y manifestarse, comienza a guiarnos, y yo pongo mi esperanza en el Señor y estoy deseoso de poder caminar en lo que Dios tiene para mi vida, Dios comienza a obrar con poder. Cuando dice diligencia, está diciendo que debe haber un trabajo cuidadoso en lo que hemos creído. Todos los que quieren triunfar en la vida, conozcan a Dios o no, desarrollan esta escalera que vamos a ver ahora. Los cristianos aún más, porque tenemos esperanza que es mayor a nuestra capacidad. Cristo está por encima nuestro. Y eso es interesante. Y dice la palabra justamente, añadí a vuestra fe virtud. Y es interesante, porque yo puedo creer, pero si yo no me muevo en lo que estoy creyendo, la fe sin obra es muerta, no va a haber resultados en nuestras vidas, no va a haber allí algo que pueda desarrollarse. Yo estoy creyendo, y sí, yo creo, y Dios lo va a hacer, y yo me tiro en el sillón porque Dios lo va a hacer. No funciona de esa manera. Dice que a la fe le tenemos que añadir virtud, y justamente la virtud es valentía. Tenemos que asumir riesgos. ¿En qué estás creyendo? ¿Crees que tu familia puede ser restaurada? Entonces comenzá a asumir riesgos para poder reconquistar a tu esposa o a tu esposo o al corazón de tus hijos. ¿Crees que Dios puede justamente darte un ministerio? Comenzá a asumir justamente la responsabilidad de poder guiar a personas a los pies de Cristo. Asumir riesgos, comenzá a predicar, comenzá a hablar del Señor, comenzá a hacer toda la obra básica para que Dios pueda glorificarse en tu vida, y Él lo va a hacer. Debemos asumir riesgos justamente allí, y cuando nosotros asumimos riesgos ocurren dos cosas. Primero, nos vamos a equivocar. Cada vez que yo estoy creyendo en algo y asumo riesgo, me voy a equivocar. La equivocación es parte de asumir riesgo. Y está bien equivocarse.
Está bien golpearse contra la pared, la cabeza contra la pared cuando estás intentando algo. Nadie está totalmente capacitado para el próximo paso. Nadie está totalmente capacitado para tener éxito en ciertas cosas si antes no lo experimentó ni lo vivió. Es algo nuevo, tenés que ir preparándote y en la acción Dios te va preparando y eso es virtud. Debes asumir riesgo, no debes quedarte estático. Y lo segundo justamente que ocurre cuando yo le añado a la fe virtud y tomo riesgos son resultados. Va a haber resultados. Si vos te quedás estático, nunca vas a tener un cambio, nunca vas a tener un resultado. Pero si estás creyendo en algo y asumís riesgos para poder hacer lo que Dios te está diciendo que hagas, va a haber resultados. Seguramente después del fracaso, seguramente después justamente de las equivocaciones, seguramente después de haber metido el pie, pero que va a haber resultados. Porque ese fracaso que quizás está antes, justamente allí de los resultados, te va a preparar para hacer bien las cosas la próxima vez. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que quieren triunfar en la vida, allí asumen riesgos al creer en lo que tienen por delante. Y nosotros tenemos a Dios por delante, a Dios para restaurar, para bendecir, para abrir puertas. Y Dios va a glorificarse. Recordad que la fe sin obra es muerta. Yo puedo decir que creo en un montón de cosas, y realmente puedo creer en un montón de cosas, pero si no actúo, si no asumo riesgos, la historia no va a cambiar. ¿Y sabes qué va a pasar si no cambia la historia? Te vas a frustrar y te vas a ir. Vas a intentar en otro lugar y vas a intentar con otras cosas poder tener éxito en lo que querés emprender. Pero el éxito está garantizado cuando yo le creo al Señor y cuando Dios comienza a manifestarse con poder y con autoridad sobre nuestras vidas. Lo segundo, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Y eso es interesante, porque a veces queremos tener toda la teoría. Entonces a la fe, que es lo que creemos, le queremos añadir conocimiento y hasta que no sabemos un montón de cosas, no empezamos a hacer nada. Y el conocimiento se le añade a la virtud, se le añade justamente allí a los riesgos que tomamos. Yo creo en algo y comienzo a caminar y dentro de ese caminar adquiero conocimiento y le añado conocimiento. Si no, se queda todo en teoría y todo en papeles y somos expertos en hablar en cosas que nunca lo hemos intentado. Y es interesante porque la vida está llena de personas justamente allí que hablan un montón y nunca han intentado nada. Hay un montón ahí en las redes sociales de eso que de 10 pasos para ser millonario. Y un Fiat 600 tienen en la puerta, ¿viste? Usan relojes que le compran a los muchachos en la calle. Son expertos en ideas. 5 pasos para la isla de crecimiento. No pastorearon nunca en la iglesia. 3 pasos para restaurar el matrimonio. Viven solos. La gente está llena, o el mundo está lleno de personas que hablan y hablan y hablan simplemente de un conocimiento, pero el conocimiento se le agrega a la virtud. Y es interesante, el conocimiento se le añade al riesgo. Te da la capacidad de administrar lo que Dios te dio y estás desarrollando al momento de asumir el riesgo. No podemos ser neófitos si queremos crecer en nuestras vidas. Y eso es interesante. Yo le creo al Señor y asumo riesgo, pero tengo que al riesgo añadir conocimiento. Tengo que saber. No puedo ser un neófito. Neófito significa alguien que no sabe. Yo no puedo ir por la vida y querer desarrollarme y tener éxito en la vida sin prepararme a medida que yo voy avanzando, sin adquirir conocimiento. Pero el conocimiento se le agrega al riesgo. Si yo el conocimiento se lo agrego a otra cosa, entonces nunca voy a evolucionar. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento se tiene que transformar en sabiduría. Y solamente el conocimiento se transforma en sabiduría cuando yo lo aplico en mi vida. Mientras que sea simplemente una teoría, es simplemente información que tengo en la cabeza. Pero si yo no lo aplico en mi vida, no se transforma en sabiduría. Las personas sabias, por lo general, son personas de años. ¿Sabes por qué? Porque han vivido, porque han desarrollado, porque han fracasado, porque han llorado, porque han reído. Y puedes sentarse delante tuyo y darte un consejo y decirte cómo poder hacer las cosas desde su perspectiva, pero cada uno de ellos, de los que reciben esa enseñanza, deben primero aplicar el riesgo a su vida, deben primero avanzar y evolucionar. Al conocimiento hay que añadirle dominio propio. Y es interesante,
Porque de esta manera funciona la escalera. Yo no le puedo dar dominio propio al conocimiento, porque si no es siempre un razonamiento vago. Justamente el dominio propio te da el carácter necesario para comprender los límites de lo que estás desarrollando. Es interesante, pero yo tengo a mi hijo Nehemías que quiere que le enseñe a manejar, ¿no? Tengo al otro que tiene registro pero no maneja, pero Nehemías quiere que le enseñe a manejar. Y es lo mismo que yo le diera al auto y le dijera, bueno, esta es primera, segunda, tercera, cuarta, toma, arranca, el embrague, todo arranca. Le enseñe a manejar y le dé, pero no le enseñe cómo manejar o cómo conducir en la calle. Entonces, viste que hay... No voy a hablar de las mujeres en el volante, no. Viste que hay personas que son bravas para manejar, ¿no? Por ejemplo. Y van a 40 en la vía rápida cuando va a 120. Y tiene paso el de la derecha, pero se manda primero ella y vos tenés que frenar, ¿no? Encima se bajan y si hay un toque así, se bajan y te quieren pelear, ¿viste? Porque no tienen el dominio propio, porque no tienen el carácter justamente necesario para comprender los límites de su responsabilidad. Entonces, cuando yo comienzo algo a través de la fe y asumo riesgos y a eso le asumo conocimiento, el dominio propio me permite entender cuáles son los límites de lo que estoy haciendo. Porque si yo quiero hacer más de lo que tengo la capacidad, seguramente voy a perder todo lo que estoy desarrollando. Conozco un montón de gente que ha comenzado bien un trabajo, una empresa, pero por querer abarcar demasiado, se destruyeron, no tuvieron dominio propio. Le agarró ansiedad, le agarró justamente allí ambición por poder ganar más y descuidaron las cosas. Y es interesante porque cuando yo tengo dominio propio, tengo el carácter necesario para poder justamente comprender los límites de lo que estoy desarrollando. Y aunque los límites son flexibles, si estirás más de la cuenta, podés romper lo que tenés. Pero cuando realmente tenés dominio propio y tenés el carácter necesario, sabés cómo avanzar y cómo evolucionar. Sabés hasta dónde estirar la situación para poder tener mayor resultado. Y eso es interesante. Al dominio propio, paciencia. No hay un éxito de la noche a la mañana que no tarde 40 años. ¿Sabías que en Japón, para considerarte exitoso, tenés que tener por lo menos 30 años de recorrido en lo que estás haciendo? Para el japonés sacarse la lotería es una vergüenza. El que se saca la lotería lo esconde, no lo dice porque es una vergüenza. Es una vergüenza hacerte millonario de la noche a la mañana. Porque tienen cultura de trabajo, la cultura de desarrollo, de esfuerzo. Y sabes, muchas veces nosotros perdemos lo que estamos desarrollando por impacientes. Claro, acá no pasa, pero en otro lado conoces a algún impaciente, ¿no? ¿Por qué hace así? Por impacientes. ¿Sabes qué? Al dominio propio del carácter tenés que añadirle paciencia. ¿Querés buenos resultados? Sé paciente. Esperá los tiempos de Dios, caminá en los tiempos de Dios, no te detengas, pero seguí avanzando con paciencia. Hace unas semanas atrás estábamos en un lugar, haciendo una conferencia con la pastora y se acerca alguien de atrás y nos da una palabra de parte de Dios, pero nos dice: ustedes tienen que tener paciencia, porque sabemos que Dios ha prometido y que Dios va a cumplir lo que prometió, pero no sabemos cuándo, porque los tiempos son de Dios. Y es interesante, porque la paciencia es fundamental para poder desarrollar. Hay que perseverar, porque aunque puedo tener todo lo anterior, hay cosas que solo vienen por medio del proceso. Es interesante, la paciencia es sinónimo de proceso. Dios nos va procesando en medio de ese tiempo de paciencia. Conozco una hermana que oraba y decía: Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Quería arrancarle la cabeza a alguno. Pero la paciencia es parte del proceso. Y hay cosas en la vida que nosotros necesitamos, nos las vamos a recibir a medida de nuestra madurez. Cuando el Señor nos dice que tenemos que tener paciencia es porque todavía no estamos preparados justamente para tomar lo que estamos esperando tomar. Pero viene, y eso es importante, porque poder tiene aquel que prometió para cumplir. Y si Dios te ha prometido algo, eso va a llegar a tu vida, pero la paciencia es fundamental. A la paciencia, piedad. La generosidad es fundamental para el éxito. Ningún avaro tiene éxito en la vida.
Ninguna persona que trabaja para sí solo tiene éxito en la vida. Jamás, absolutamente nadie. Si vos trabajás para que tu matrimonio se cultive, pero no invertís en otras personas y no invertís justamente allí tiempo para que otras personas también conozcan al Señor, tu matrimonio no va a ser efectivo. Si vos trabajás y tenés éxito empresarial y no sos generoso y no sos dadivoso en aquellos que tienen necesidad, eso se te va a consumir, se te va a terminar, porque no vas a ser insaciable. Pero cuando nos transformamos en personas generosas, cuando realmente entendemos que el éxito en Dios radica en ser generoso, Dios va a comenzar a obrar con poder y con autoridad. Dice la palabra y nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y muchas veces nosotros nos quedamos con lo poquito que tenemos y decimos, bueno, alcancé esto, es un montón para mí y es solo para mí. Somos instrumentos en las manos del Señor para poder bendecir a otros. Y la piedad es fundamental. A la piedad, acto fraternal. Tenemos afecto fraternal. Tenemos que tener una visión de reino, caminar en el reino y crecer en el reino y pertenecer a una familia de la fe. Es fundamental que justamente no nos aislemos cuando queremos tener éxito. Tenés que tener un pastor que te ministre, tenés que pertenecer a una comunidad de fe. Aquí tenemos las mujeres, los varones, los jóvenes, personas que puedan darte una dirección o puedan darte una opinión de lo que estás viviendo. Muchas veces nosotros enfrascados en nuestras situaciones tomamos malas decisiones, pero cuando pertenecemos a una familia de fe, cuando los que nos rodean no tienen interés por lo que tengo, lo que estoy desarrollando, sino que tienen interés por nuestra alma y por nuestro bienestar, entonces vamos a recibir buenos consejos y Dios va a poder glorificarse en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y eso es interesante. Es interesante. Y el afecto fraternal, amor. ¿Cuál es la motivación para el éxito que estás buscando? ¿Cuál es la motivación para tu éxito? ¿Qué es lo que te motiva? Justamente la motivación correcta es la que te va a permitir disfrutar de todo el esfuerzo. Si yo no tengo una motivación correcta para lo que quiero tener éxito, nunca voy a saciarme en mi interior porque no tengo una motivación elocuente. Cuando habla de amor, está hablando de la motivación correcta. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué querés lo que querés? ¿Para qué estás buscando lo que estás buscando? ¿Es para la gloria de Dios o es para mi propio beneficio? ¿Es para la gloria del Señor o es para mi propia satisfacción? ¿Es para contribuir a la sociedad o es simplemente para que yo pueda estar un poco mejor? Tercero y último, esta escalera, esto que justamente hablamos, es garantía de entrar en el reino de los cielos ahora y en el futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino, al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa entrar en el reino? La revelación de Jesús y su gobierno. Si nosotros justamente allí colocamos en nuestras vidas a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad amor fraternal y el amor fraternal, al afecto fraternal amor, entonces justamente vamos a comenzar a transitar la vida tomado de la mano del Señor bajo el gobierno del Señor y Dios va a comenzar a glorificarse con poder. Ahora, ¿por qué el reino se manifiesta o para que el reino se manifieste con éxito en el aquí y en el ahora? Debemos justamente avanzar y evolucionar. El reino de los cielos no es para la eternidad, no es simplemente cuando partamos de esta tierra. El reino de los cielos ya se está manifestando. Cuando yo realmente me propongo tener una vida exitosa, es justamente el reino de los cielos es lo que provoca el éxito en mi vida. Desciende el cielo a la tierra y comienza a transformar la historia por completo. En el futuro, porque ese gobierno no termina y es eterno. Cuando nosotros comenzamos a caminar y a vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra, el paso de la muerte a la vida eterna, cuando pasemos justamente allí del estado en el cual vivimos al próximo estado, a la eternidad, allí en un cuerpo glorificado, es una parte natural de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo el reino de los cielos aquí en la tierra, porque ya tenemos comunión con el Padre, porque ya tenemos justamente allí lo que estamos buscando. A veces tratamos de llegar y llevar a nuestras vidas adelante de la mejor manera, esperando que un día parta la presencia del Señor para poder disfrutar, para poder descansar, para poder vivir en plenitud. La plenitud de Dios se vive en el aquí y en el ahora.
el reino de los cielos se ha acercado y hay sanidad y libertad y restauración, hay todo lo que el reino de los cielos provoca. Pero para que nosotros podamos vivirlo y podamos experimentarlo, tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que salir de la condición de la mediocridad que quizás estamos viviendo para poder tener una vida exitosa y así glorificar el nombre del Señor. Y así te puedo asegurar que vamos a vivir de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás?